Hubo un tiempo en que los países tenían compañías aéreas de propiedad estatal. En aquellos años les llamábamos aerolínea de bandera. Fue cuando los gobiernos tomaron la iniciativa de garantizar vuelos a sus ciudadanos, asumiendo los costos de capital y de operar una aerolínea. Eran tiempos en que los gobiernos facilitaban directamente el crecimiento de la aviación con subvenciones e incentivos fiscales. La industria aeronáutica, como las importantes relacionadas con el transporte público, tienen fuertes regulaciones y los derechos de aviación en general se negocian entre los gobiernos. En buen criollo, eso se llama acuerdos bilaterales de transporte aéreo. En los últimos 15 años, la modalidad reinante es la privatización. Las multinacionales necesitan controlar también el espacio aéreo, por eso generan todo tipo de presiones para la privatización de las líneas aéreas. Otro detallecito es que sus presiones llegaron a la desregulación de la industria, permitiendo mayores libertades del aire. Por supuesto, los especialistas en el tema de los monopolios, supuestamente libres, son los Estados Unidos y la Unión Europea no se quedó atrás. Argentina tenía 2 empresas de transporte aéreo de bandera, Líneas Aéreas del Estado, perteneciente a las Fuerzas Armadas, y Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas nació en 1949 por un decreto del presidente Juan Domingo Perón. En 1979, la compañía se transformó en sociedad del Estado, pero 11 años después, en 1990, el consorcio español Iberia se hizo cargo de la empresa, que cambió su razón social a Aerolíneas Argentinas, Sociedad Anónima. Fue la primera vez que se privatizaba nuestra aerolínea de bandera. En 2001 se sumó la participación de funcionarios españoles, lo que terminó con el traspaso de la aerolínea al grupo Marsans. Finalmente, en 2009, la empresa fue nacionalizada y regresó a manos del Estado argentino, y entonces habíamos recuperado la aerolínea de bandera. Fue muy importante durante la pandemia tenerla, porque gracias a ella se repatriaron miles de pasajeros desde Argentina a sus países y de diferentes países del mundo hacia Argentina. Fabio Basteiro tiene toda su vida marcada por nuestra aerolínea de bandera. Fabio, ex delegado general y ex secretario general de APA, Asociación del Personal Aeronáutico, es uno de los defensores activos de nuestra aerolínea. Con él queremos charlar sobre la situación actual de la industria, incluida Aerolíneas Argentinas en nuestro país. Y quiero saber qué es lo que está pensando él en este momento respecto de lo que nos está pasando, que ya nos pasó y que seguramente nos volverá a pasar, y seguiremos así de la seca a la meca, como decía mi madre. Fabio, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Muy buenos días, Quique. Mira, realmente te agradezco y realmente facilita mucho la introducción que realizaste. Y no lo digo por la admiración y por la sabiduría que vos sabés plasmar durante tantos años, porque toda esta introducción que vos realizás Sí. es lo que muchas veces uno trata de explicitar Ah, para llegar al punto donde estamos parados. Y realmente no es que me ahorraste a mi trabajo, sino que, dicho como vos lo mm, relataste, me parece que es indispensable conocer eso, porque si no, estamos en la discusión de que si los salarios de los pilotos, que claro. si hay una línea aérea extranjera que viene a incorporar capital y cuestiones por el estilo. Y el problema acá... Nosotros no somos ni estudiosos de laboratorio de la política aerocomercial, somos trabajadores que queremos disputar en los ámbitos de discusión una visión un poco más integral Sí, de lo que es justamente la política aerocomercial, como se le dice. sí. Y cuando vos hacías referencia de cómo surge Aerolíneas Argentinas, vos fijate un dato que muchas veces pasa desapercibido. Es una aerolíneas en plural, es Aerolíneas Argentinas. Sí, Uno se preguntará por qué sí. Aerolíneas Ah, Argentinas, porque justamente surge a partir del fracaso de la política de 4 empresas aéreas que había antes de Aerolíneas Argentinas, que era ah, Sonda, Fama, Aeroposta y Fama. mm, Esas 4 empresas, que muchas de ellas eran mixtas, que tenían intervención del Estado, pero que tenían como rol tratar de cubrir
geográficamente a la octava país en extensión del mundo claro. en beneficio de los intereses de algunos sectores muy particulares de la Ajá, economía argentina. muy bien. Entonces, Sonda se ocupaba de todo lo que era Mendoza, San Juan, San Luis. Fama hacía lo propio, o Aeroposta que trabajaba en el litoral y la Patagonia. Mm, Entonces, yo digo que Aerolíneas Argentinas surge a partir de la necesidad de la conformación de un Estado-nación en función de los intereses del colectivo, del ajá, conjunto, ok. y que justamente se llama Aerolíneas con plural porque nucleó a las 4 líneas aéreas en una sola línea aérea, tomando a todos sus trabajadores y reformulando la política aerocomercial en Argentina. Paralelamente se creaba la fábrica de aviones de Ajá, Argentina, paralelamente se desarrollaba lo que era la industria aerocomercial en los términos comerciales, que no es ninguna pavada, y que tenía justamente a un argentino, que es la doctrina Ferreira que se aplicó a nivel mundial, era un cordobés, justamente ajá. donde vos Sí, estamos ahora sí. charlando, un cordobés. La doctrina Ferreira fue justamente la quinta libertad de vuelo, que daba la protección a las naciones de que su cielo podían ser volados en el área de cabotaje solamente por empresas nacionales. Ahí está. No quiere decir de que esto prohíba el ingreso de líneas aéreas No, extranjeras, sino no. que garantizar el cabotaje Mm, con transporte justamente de carácter nacional. No tendría que ser solamente privado o solamente sí, estatal, podía ser sí. mixto. Cosa que siempre funcionó así en la Argentina, porque también estos liberales de cotillón nos Mm. hacen creer de que acá hay un monopolio estatista parecido a la Unión Ah, Soviética mira. que prohíbe el ingreso. Sí. No, lo que se prohíbe, se regula justamente una actividad que si hay algo que realizaron los norteamericanos es regular. Por eso digo que acá no hay ningún secreto. Y digo más, Aerolíneas Argentinas es desde hace años el escenario donde se disputa el discurso político. Mm, Digo esto que no lo decimos nosotros como trabajadores organizados, lo dice el diario La Nación en el 2020. Aerolíneas Argentina es desde hace años el escenario donde se disputa el discurso político. ¿Por qué? Porque se hacen trabajos de focus group, porque se hacen trabajos con consultoras y determinan que como el avión está muchas veces muy alejado del hombre de a pie, del laburante, ajá. termina siendo como una cuestión muy penetrable para una ideología determinada Sí. y lo hicieron fundamentalmente con Mauricio Macri, con la revolución de los aviones. Ellos habían prometido 1.700 millones de dólares de inversión, 50.000 nuevos puestos de trabajo. Y lo que terminó pasando fueron 6 líneas aéreas cerradas, Ah, 2.644 puestos de trabajo perdidos, vuelos cancelados, líneas aéreas inseguras, precarización laboral, demoras permanentes, subsidios indirectos que se dieron desde el Estado Nacional a empresas privadas extranjeras y sindicatos propatronales amarillos conformados a la medida de las empresas para de esta manera voltear los convenios colectivos de Aerolíneas Argentinas y de ahora, sus trabajadores. Fabio, no, Sí, te escuchaba con atención la descripción de este desastre, porque en realidad lo leo, lo escucho como un desastre. Me acuerdo de la frase de Lelutier, fuimos derrotados con todo éxito, digamos, y también sí. lo relacionaba, ya yéndome un poco más al piso, cuando en una época nos hicieron creer que los ferrocarriles daban $1 millón de pérdida, nadie hablaba de la ganancia, nadie hablaba de la ventaja de tener los ferrocarriles. Por supuesto, desde afuera era mucho más importante vendernos pavimento, camiones, Dunlop y todo lo que tenga que ver con el rodamiento. Y entonces había que terminar con esta pavada de los ferrocarriles. Y así estamos, de 45.000 kilómetros de vía que le expropiamos en su momento a los ingleses y que fue una ventaja para nuestro país, quedan, no sé, 10.000 y en mal estado. ¿Por qué? Porque triunfó esa penetración. Lo mismo creo que nos pasa con Aerolíneas Argentinas, ¿o no? Sí, yo creo que es mucho más grave lo que está pasando actualmente. Mirá que aerolíneas aparte, podemos hablar en la historia corta de nuestro país en los últimos 4 décadas y vamos a demostrar de que ya se probaron todas esas Eso medicinas. es. Aerolíneas Argentinas fue privatizada en 1990. Sí. Fue privatizada, se transnacionalizó porque era una empresa estatal española la que se hizo cargo. Se desguazó Aerolíneas. ¿Ustedes se acuerdan de
Chabrán, bueno, tenía todo lo que era la atención de aeronave en tierra y lo que era el free shop, que era todo de Aerolíneas Argentinas, Sí. fue fragmentada. Y entonces se vendió a Intercargo e Interbaires. Ajá. ¿Por qué? Porque Aerolíneas Argentinas daba superávit operativo de 28 millones de dólares cuando fue privatizada. Ah, mira. ¿Por qué se privatizó? Porque hubo una aventura por parte del Estado español donde se privatizó Viasa, donde se privatizó la DECO, la Dominicana y Aerolíneas Argentinas. La Sí. aventura americana tenía como objeto el traslado del mercado de todos esos países hacia Europa y hacia Madrid en particular, y de ahí la distribución dentro de Europa de la propia Iberia. De esta manera, la intencionalidad no era justamente privatizar para tener ganancias, sino para la destrucción sistemática Ahí de lo está. que era el capital social acumulado por el conjunto del pueblo Sí, argentino. sí. No se podía permitir que un país como Argentina tuviera una línea aérea del Estado planificada con inteligencia y creatividad a efectos de cubrir los intereses del pueblo, la propia nación. Y esto, Dentro de eso que estás sí, planteando, recuerdo en una época me gustaba volar y recuerdo haber conocido un aparataje enorme que había en el edificio Catalinas, que era un simulador maravilloso. Al poco tiempo me enteré que se lo habían llevado a España. ¿Esto fue así? ¿Fue cierto? bueno, los simuladores de vuelo de Catalinas fueron desguazados. El simulador de vuelo principal terminó en un parque de diversiones de San Pablo, para darte una idea. Sí. Es dramático, ¿no? Y a la vez es cómico, Es cómico, sí. porque ya el formato, como los aviones, como los 707 o los Fokker, se terminó vendiendo por aluminio a los gitanos. Claro. Y no digo nada contra la colectividad gitana, estoy diciendo que fue un hecho objetivo. Sí, sí. Pero lo que fue más grave todavía, el desguace planificado que tuvieron sobre aerolíneas, aparte de echar a miles de compañeros trabajadores, apelando, fueron la venta de los edificios, la venta de los repuestos. Lo que vos hablas de España, se llegó al límite Mm, de que los aviones de Argentina salían con las ruedas que tienen 28 ciclos más o menos de duración, sí. llegaban a Madrid y se cambiaban por ruedas que ya estaban usadas en Ah, Madrid. claro, muy Llegaban bien. a los límites donde los repuestos Sí. de Argentinas eran trasladados hacia Madrid para utilizarlos en los Boeing o en los Airbus de ellos. Mm, Se ha llegado a situaciones inverosímiles como vender Catalinas, como vender los edificios, como vender los simuladores, como vender aviones, como destruir en forma sistémica una línea aérea de bandera. Pero ojo que no fue solamente Iberia, ah, también estuvo American Airlines, sí. también estuvo Mata. Hubo acá grupos inversores que son fondos de inversión que en aquel momento se llamaban de otra manera, que no hacían más que tener negocios de carácter muy turbios. Todo esto bajo el ala de los propios medios de comunicación que hoy hablan de la libertad. Ah, Mirá, claro. hoy en Argentina, de Mm, 38 rutas nacionales, 21 la opera solamente Aerolíneas Argentinas. ¿Vos me podés explicar con esta libertad de vuelo que dicen hablar y que plantean como la revolución de los aviones? ujú, ¿Quién va a ir a cubrir Formosa? ¿Quién va a ir a cubrir las escalas, como dijo este Tarambana de Fantino, Bahía Blanca? Bueno, todo esto es lo que cotidianamente pasa. Hay errores. Hay cosas que hay que mejorar, hay cosas que se pueden modificar, hay cuestiones que Aerolínea sí. no puede ser el botín de ningún gobierno, tiene que Mm, tener un criterio de autonomía con participación activa de los clientes, de los usuarios, de los trabajadores, sí. del propio control del Parlamento, para que de esta manera no se generen situaciones que después vienen en contra de los propios trabajadores y los intereses nacionales. Ahora, Pero perdón, ojo, pero la pregunta que me hago, Fabio, es ¿por qué va a ser sí. distinto al resto? ¿Por qué Aerolíneas va a ser una excepción dentro de esta debacle, esta caída, esta penetración, esta colonización que está desde hace mucho y que todo el tiempo viene renovándose? ¿Por qué va a ser distinto? Cuando Porque hablamos de yo creo que soberanía, cuando hablamos de soberanía, claro, de qué por qué va a carajo? ser soberano en los cielos Pero cuando en la seguro, Argentina se está entregando los recursos naturales? seguro, Y no solamente ahora, esto sí, viene con una trayectoria, porque la explotación a cielo abierto de la minería, lo que son las aguas, nuestra plataforma marítima, sí, también es parte del mismo criterio. Es más, yo digo, cuando vos hiciste la introducción me pareció excelente porque
el problema no es la privatización de aerolíneas, sí o no. Ah, No es solamente un problema de achicamiento de aerolíneas. Acá el problema es la desregulación de la claro, actividad aérea, de la desregulación de los cielos. La claro. entrega de la soberanía aérea Sí. es casi como entregar la plataforma marítima en las 200 millas a que cualquiera pueda ingresar. Mirá, ahora Pero solamente con la perdón, intención... no es como Sí. que No, está entregada. No, tenés razón no vos. tenemos Bueno, una sola lancha para tirarle un tiro a los 5.000 buques chinos que están y, pescando. y Bueno, cualquiera puede ingresar, claro, puede tener la patente. En aerolínea lo que se está viviendo en estos momentos es una angustia permanente por parte de los trabajadores, sí. que tiene antecedentes. Cuando se habló de la revolución de los aviones, yo te quiero decir que había una connivencia del Estado Nacional y del gobierno de Mauricio Macri, Mm, que hoy vuelve a reiterarse y repetirse los mismos personajes. claro. El propio Mauricio Macri era dueño de una línea aérea, Macair, que terminó siendo Avianca. Sí. Pablo Cluzela, Carlos Cova, Richard Glusman, que era el vicepresidente de Flybondi, termina siendo autoridad de la Cumar. Ah, Digo, Ricardo sí. Lopeategui, Mario Quintana, es escandaloso los conflictos de intereses que se han generado con la actividad aérea en nuestro país, con la incorporación de estas líneas aéreas que tenían como único objetivo bajar la vara. ¿Sabe para qué se crean las low cost? Ah, Fundamentalmente en Argentina es para bajar la vara de los costos laborales, como le dicen ellos, de los claro. convenios colectivos de trabajo y Sí. de los marcos de regulación sobre la seguridad aérea. Se quitan todos los marcos de regulación. Para eso sirven. Una vez que se termina eso, van a cambiar líneas aéreas, van a venir de otro país. Sí, señor. Ahora, Argentina es el octavo país en un lugar, en una región del planeta donde no es de tan fácil accesibilidad y creer de que el mercado va a resolver una problemática como son los cielos es realmente suicida, escandaloso y fundamentalmente demagógico y efectista. Mirá, todas estas líneas aéreas low cost que quieren incorporar como grandes inversiones no Sí. son más que todos grupos de inversión extranjero que Mm, tienen que ver con mm, los ventas de los bonos de la deuda externa argentina sí. y tienen un nivel de opacidad financiera que es estratégicamente terrible. Tienen rotación de directorio, cambio de domicilio fiscal y composición accionaria rotando. Esto es eludir penalmente cualquier responsabilidad que va a venir posterior. Sí. Y esto es lavado de dinero, estos son fondos de inversión que están íntimamente ligadas con la deuda y con lo peor de lo que nos pasó con los bonos en la Argentina. Ahora, Esto es las inversiones de la sí. que habla. Fabio, Estos son la liberalización de los cielos. Fabio, está. Y me pongo un eh, poco nervioso, ¿no? no, no, pero está bien porque casi te diría imprescindible ponerse nervioso mientras estás describiendo esta pérdida constante. Ahora, la pregunta que te hago, y ya para ir embudando hacia el cierre, la pregunta que te hago es, está bien, conocemos ya ahora a la perfección lo que ha sucedido y lo que nos está sucediendo. ¿Qué carajo hacemos hoy en día con toda esta información? Nos tocó, a mí me tocó ser secretario general del sindicato, bueno, mi viejo también lo fue, mi Sí, hermano sí, también. sí. Yo estuve en el peor momento, en el año 93 me tocó ser secretario general, Ah, que era cuando los propios compañeros se nos iban con los retiros voluntarios para claro. ponerse el parripollo, cuando Sí, se creía que de verdad estábamos en el primer mundo. sí. Y nos poníamos en la puerta a hacer asamblea y nos pasaban por el costado. Y hay que reconocer la debilidad para potenciar la fortaleza. ¿Se acuerdan Bien. cuando en el 2001 terminamos haciendo un campamento durante 7 meses en los aeropuertos? Sí. Llegamos a tomar la pista, cruzamos un jumbo en Ezeiza, hicimos barbaridades porque la desesperación de que perder en primera instancia para hacer correcto, nuestro propio fuente de laburo, pero Claro. fundamentalmente perder un instrumento que sirve y mucho en tanto y en cuanto se tenga una política. Ahora, como decís vos, ¿por qué vamos a pedirle a un Milei o a un Macri que tenga una política de soberanía, de planificación y de una Absurdo. inteligencia estratégica? Absurdo. Es imposible. Para tal hay que asumir la propia debilidad para potenciar la fortaleza de Muy los bien. trabajadores, de los usuarios y de aquellos Muy que bien. tienen responsabilidad no solo para hacer discursos, sino para ejecutar políticas en el Parlamento, Muy porque bien. también sabemos de esto. Hay Mm, dobles discursos, sí. hay políticas de engaño
y hay políticas de tener amplitud en las convocatorias, pero le falta la profundidad necesaria, porque Claro. la política aerocomercial en Argentina es de resistencia y hoy lo que hay que tratar es de estructurar un ámbito donde haya unidad de todos los sectores de los trabajadores aeronáuticos, son 5 sindicatos Ajá. aparte, que Ajá. hoy por Mm, hoy están bastante bien ubicados, están tratando de hacer un esfuerzo para sacar los matices y aparte no es lo mismo de lo que nosotros representamos, somos maleteros, mecánicos, mm, trabajadores de oficina y sí, de ventas, a un piloto o a un tripulante de cabina. qué Tenemos bárbaro. diferentes ámbitos donde vivimos, de Sí. donde, cuánto cobramos Ahora, incluso. Pero ¿crees eso no que impide, en este estado, digamos, del cuerpo social, que está bastante hoy necesitamos. desarmado, bueno, pero cómo hacemos para lograr esa Bueno, unidad yo a la que hace lo que referencia? creo que hay que hacer un fuerte debate público para mostrar lo que vos marcaste al principio Mm, y que eso nos pasó en el 2001 cuando Aerolíneas se caía y que terminamos ganando la calle. Y yo me acuerdo con emoción y con lágrimas en los ojos de cómo compañeros que el piquete y la cacerola, la lucha es una sola, sí, que nunca habían ido a un aeropuerto, que no habían subido a un puto avión en su perra vida, sí, venían a defender a Aerolíneas Argentinas, porque lo que se estaba defendiendo era otra cosa en ese seguro, momento, era la seguro. caída de la nación, la desestructuración de nuestro futuro. Pero también creo que los sindicatos tienen que hacer una profunda reflexión y reverse autocríticamente de muchas medidas. No podemos vivir solamente hablando de nuestro convenio colectivo sin ir a disputar la cabeza y el corazón de los Ah, compañeros mirá, que mirá, muchas veces viajan en tren. mirá, Entonces, mirá. ¿qué hace desde el poder, desde el gobierno? Mm, Conforman sindicatos paralelos, amarillo y propatronales. ¿Y sabés quién es? Por ejemplo, como datos que son terriblemente cómicos, el em, secretario general del sindicato de Flybondi es Granelli. Fernando Granelli era el piloto de Mauricio Macri y de Franco Macri en Macair. ajá, Pero no solo eso, sino que Matías Miret, que es el secretario gremial, fue el que quedó preso en Barcelona cuando se traficaron 1.000 kilos de cocaína junto con los ah, hermanos Juliá. sí, Estos hermanos Juliá que eran de Sauerwind. Sauerwind fue también parte de la estructura de Julián Cook, que fue el creador de Flybondi. Todo ese merenzunda está, todas las que hoy tienen la responsabilidad de conducir los destinos de la aviación aerocomercial en la Argentina. Realmente es peligroso. Realmente hay que advertirlo porque a la vez todas estas líneas aéreas traen aparejado muchos incidentes de vuelo sí, y ¿se acuerdan del APA? sí, Bueno, acuérdense del APA porque eso es producto de estos niveles de flexibilización. ah, claro, Ningún sindicato, claro. ninguna empresa que no tenga convenios colectivos puede ser una empresa segura. Entonces, ojo con bajar los costos a partir de bajar los niveles de seguridad, Ahí de está, especialización y de sí. profesionalización de la propia fuerza ¿Se laboral. te ocurrió, bueno, gracias. Primero, gracias por este ratito y este esclarecimiento y esta especie de zoom sobre un problema que conocemos bastante poco, medio como de oídas simplemente. Pero, ¿se te ocurrió escribir todo esto en un Broly? Está el libro, gracias por preguntarlo, con mi compañero y amigo Roberto Reynoso, que dilatada años de lucha sindical, que Sí, fue preso justamente en el 2001 por enfrentarse ajá, a los españoles, estuvo preso en la comisaría 19 de Palermo. sí, Hicimos un libro que se llama ¿Por qué fracasó la revolución de los aviones?, que pasa a revista la política aerocomercial del macrismo y ahí da está. algunos indicios de lo que lamentablemente está pasando ahora. Porque vuelvo a reiterar, Kiki, vos lo dijiste al principio, el tema de la regulación aerocomercial no es un problema del estatismo a ultranza, es simplemente dar los instrumentos, porque te voy a contar algo. En la década del menemismo Mm, también estaban las reglamentaciones, pero cuando uno tiene la posibilidad de eludirlas, las elude. Entonces, el problema no sí, es la redacción de las reglamentaciones, sino el sí, cumplimiento. Por claro. ejemplo, Europa puede tener low cost, porque todos los que van están sorprendidos de lo barato que se vuela en Europa. Ah, Es verdad, porque Europa tiene una quizás más laxo en cuanto a las reglamentaciones, pero las cumplen las que tienen. ah, En ok. Argentina puede haber reglamentaciones de todo tipo y al no cumplirse, los sectores empresariales hacen Sí, lo que está quieren. bien.
Pero con un agregado, Europa debe ser el continente donde mejor funcionan los low cost por los niveles de concentración de personas en tan pocos kilómetros y Claro, con tantos puntos turísticos. sí, sí. Esa es la experiencia por la cual las low cost tienen sentido de Nada. existencia en Europa. El propio Estados Unidos no maneja las empresas low cost. El propio Estado de Estados Unidos subvenciona para ir a Utah, a Ohio, a todo lo que es la frontera con Canadá, a todos Ajá, esos estados, está subsidiado por el Estado, las empresas privadas estadounidenses. Entonces sí. digo, lo que vos dijiste al principio es fundamental para entender. Nosotros escribimos un libro que se llama ¿Por qué fracasó la revolución de los aviones? Con Roberto Reynoso en Red Editorial, pero vamos a escribir otro de Sí. también las experiencias que pasaron en América y en Europa. Francia, Air France, tiene una similitud, es una empresa del Estado donde los trabajadores tienen una participación activa Mm, y con un gobierno hasta de derecha. sí. Y así vas a encontrar que todas las países del mundo, si bien no todas tienen una línea aérea del Estado como Mm, línea aérea de bandera, sí todas tienen un ámbito de regulación y de planificación de la claro, actividad, claro. cosa que acá se Mm. combinan entre el negocio de baja estofa con la desregulación, elementos que no pueden salir bien nunca. Gracias, Fabio. Te mando abrazo grandote. No, te agradezco a vos y también un recuerdo muy importante a Norita, porque en el 2001 fue de las primeras que vino, como siempre pasa con Sí. Nora, que estuvo presente y que nos dio la fuerza y el ímpetu. Y bueno, nosotros vivía, el nieto, el hijo de Gustavo vivió en el barrio náutico, iba a la Sí, escuela del barrio sí. náutico, que está Mm, acá en mi barrio, yo mm. vivo en el barrio náutico y es ahí donde se desarrolló la gran surgimiento de muchas de las luchas que pudieron derrotar esta política de destrucción de aerolíneas. Muchas gracias, Quique. A vos. Lo escuchaste a Fabio Basteiro. ¿Y dónde lo escuchaste? Lo escuchaste en el Desconcierto.